Bueno, este es el informe, este es el tema y esta es la discusión. Bienvenida Débora Asensio, socióloga economista de CEPA. ¿Cómo estamos, Débora? Primera vez acá, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. Bienvenida. También bienvenido Mariano Gendro, están los dos juntos ahí, también primera vez. Abogado, bienvenido Fabián Medina. Ya varias veces Fabián acá, ¿no? Iván Carreno también, bienvenido. Un placer enorme que estén acá. Vamos a debatir lo que está pasando con lo más fresco, ¿no? Lo último que sea de la audiencia pública, una reflexión de lo que ha pasado. Mira, te comento. Para mí hay tres conclusiones fundamentales en relación a la cuestión de las audiencias públicas. La primera y fundamental es que en realidad el aumento inicial de las tarifas no se reduce si se mira, si se tiene una visión de largo plazo, ¿sí? El aumento inicial sí se reduce, pero se establece un sendero de crecimiento que a lo largo de los 3 años el aumento total de las tarifas es mayor que el inicial, ¿sí? Que es lo que se estaba discutiendo, ¿sí? Esto es una conclusión importante que hay que poner sobre la mesa. Después hay otro debate también que me parece fundamental que tiene que ver con la dolarización de las tarifas, ¿sí? Esto es algo que no sucedía desde la convertibilidad en la Argentina, ¿sí? La propuesta oficial tiene que ver con la dolarización de las tarifas, que agrega la complejidad de que, además de discutir el valor de la tarifa, eso hay que multiplicarlo por la tasa de evaluación, ¿sí? Cualquier persona que tiene un ingreso fijo, es decir, un salario, una jubilación, una pensión, una asignación universal, no se ajusta a su ingreso por la tasa de evaluación, ¿sí? Con lo cual pensar en volver a un esquema de tarifas dolarizadas es realmente preocupante para cualquiera que tengamos ingresos fijos, ¿sí? Y por último, y me parece también muy importante resaltarlo, tiene que ver con que el precio del gas, a partir de esta propuesta, empieza a igualarse al precio internacional de importación, ¿sí? Con lo cual ya no se rige por los costos de producción locales, ¿sí? O por la tasa de rentabilidad local, sino que se empieza a regir por la cotización internacional, ¿sí? Hay claramente un cambio de concepción, se deja de concebir el gas como un recurso natural, como un servicio estratégico, ¿sí? Para pasar a establecerlo como un commodity, ¿sí? Que cotiza a nivel internacional. Ok, a ver, Mariano. Sí, algo importante que ha quedado en estas audiencias, en primer lugar, es un paso muy importante para dar un poco de certidumbre, ¿no? Es decir, no teníamos hasta el tanto todas las entidades de defensa del consumidor y toda la oposición veníamos bregando porque se realizara esta audiencia para escuchar todos los sectores. En primer lugar, quedó demostrado de que estamos en un sistema energético totalmente decadente y colapsado, pero a este incendio que se recibió también quedó bien claro que este gobierno le echó nafta, lo cual agravó todavía mucho más la situación. Lo que se planteó fue lo que venía pidiendo la Corte Suprema de Justicia, que es dentro del marco regulatorio que funciona para este tipo de servicios públicos, que es una tarifa justa, una tarifa igualitaria en términos económicos. Eso hace a la gradualidad para disminuir el impacto económico y social en cada usuario, que la tarifa tenga un contenido fuertemente social, ¿no? Se solicitó que se ampliaran los beneficios para ingresar a la tarifa social. Eso es algo muy importante. Hoy en día hay cerca de 900.000 usuarios que están con este beneficio. Se estipula que deberían estar cerca de 1,5 millones, ¿no? Por lo tanto, hay que eliminar una serie de requisitos que limitan, restringen que usuarios que merecen la tarifa social y necesitan la tarifa social no puedan ingresar a este sistema. Y en tercer lugar, lo que se pidió fuertemente es que hubiera algún tipo de incentivo real, concreto, a lo que es el consumo. A ver, digo, son varios temas y se ha reclamado muchísimo desde la oposición. De hecho, ha tenido que intervenir la justicia con el tema de la luz. Que se hagan las audiencias públicas, que en decir todos podemos participar de una decisión del aumento de tarifas. ¿Se celebra desde el Frente Renovador o no? En realidad todo lo que sea diálogo y todo lo que sea aceptación de la ley por la ley misma es lógico y es bueno que esté. El tema es que las audiencias públicas, mientras que no sean simplemente para comunicar el incremento que ya tienen programado, ese es el problema. No escuchan, ni siquiera toman las posturas que le están ofreciendo. ¿Por qué? Vos fijate cuando habla Aranguren estableciendo los porcentajes de incremento. Te hace una pauta de crecimiento en nivel de asimetría, o sea, despareja, desde arriba hacia abajo. Con eso vamos a terminar llegando a una tarifa plana, donde el que sufre es el de menores ingresos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que al de abajo le aumentás un 230 y pico %, al otro le aumentás un 130 al de arriba, termina siendo una tarifa plana y, como dijo Débora, dolarizada, tratando de llevar de 1,50, 1,60 a $7. Y con lo cual, con la gradualidad te están metiendo por lo menos 5 o 6 puntos de inflación anual
de ahora en adelante. A ver, Iván, esto que el precio del gas no se evalúa, como decía recién Débora, desde el costo de producción, sino desde el estándar internacional, de lo que sale en el mundo. ¿Va a ser así? Digo, en 3 años nos vamos a ayunar con que la tarifa realmente está a lo que paga el gas, por ejemplo, Estados Unidos, y no a lo que... ¿Cuánto nos sale producir acá en la República Argentina la extracción de gas? Sí, ahí hay un tema medio técnico sobre lo que está pasando con el gas de en boca de pozo. Me parece que se refiere a eso. Hay muchos que están haciendo énfasis en ese tema. Y habría que verlo, ¿no? O sea, qué precio le vamos a garantizar a esos productores. Habría que ver si tendría que estar decretado también por el gobierno. Pero déjame hacer una reflexión más general sobre el tema. O sea, que estamos hablando, o sea, me parece que las audiencias públicas, si bien tienen un buen espíritu, ¿no? De que todos charlemos y hablemos de esto, me parece que terminan siendo un nuevo reducto de política partidaria, como hemos visto a las personas que estaban hablando ahí, y muchas de las cuales, muchas de esas representantes, son responsables de lo que está pasando ahora directamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Roberto Feletti, que habla con una autoridad. Es uno de los principales responsables de lo que está pasando ahora. Incluso el exministro de Economía, Kichilov, que fue a hablar en contra de los aumentos de las tarifas. Nosotros tenemos que pensar que en los últimos años, la emisión monetaria aumentó 40 veces si uno lo mide desde el año 2001. ¿Sí? El gasto público se multiplicó por alrededor de 20 y los déficits fiscales, ¿sí? Cosas que se votan en el Congreso, aumentaron año tras año hasta llegar a un 6% del PBI o 370.000 millones de pesos. ¿Pero considerás que es algo necesario hacer una audiencia pública para definir una tarifa del gas? ¿O pensás que es una cuestión meramente política? No, sí, porque está en los reglamentos. Pero digo, ¿aporta o no aporta? Me parece que no aporta mucho porque lo único que tenés... ¿No aporta para vos? No, a ver, ¿qué tenés? Que no hay realmente... La gente que del día a día tiene que ir a trabajar... A ver, no, discúlpame, yo creo que suma. Mirá, yo pertenezco a una entidad, más allá de mi participación en el Frente Renovador, soy presidente de Cruzada Cívica, una entidad de las más antiguas de defensa del consumidor. Debo haber participado en más de 30 audiencias públicas desde que comenzaron en la década del 90 la concesión y la privatización de los servicios públicos. Yo te puedo asegurar que las audiencias públicas sirven. Obviamente, cuando se le trata de dar un contenido político, se bastardea esa audiencia pública. Pero no es lo que termina pasando siempre. No hay siempre partidos políticos. No necesariamente. El resto de la gente tiene que trabajar. La gente que hace política puede ir, tiene tiempo para eso. Hay algo muy importante. Estas audiencias públicas, lamentablemente, y todos coincidimos en que debió haberse dado hace como 7 meses atrás, cuando el gobierno sale a replantear el tema del aumento tarifario. Ahí debería haberse hecho esas audiencias públicas. Si se hubieran hecho en ese momento, no se hubieran politizado, se hubiera manejado más desde el aspecto técnico, hubieran intervenido los sectores que realmente estaban preocupados y tenían cuestiones técnicas para definir. Porque después se judicializó. El gobierno no quería darle una solución política, a pesar que toda la oposición le exigíamos que tenía que dar una solución política y consensuada con todos los sectores. Terminó siendo la Corte Suprema, como bien se dijo acá, la que obligó al gobierno a hacer. Y el gobierno mantiene esa postura, porque si el gobierno hubiera cambiado de opinión, en este momento estaría llamando a audiencias públicas para el agua, para la electricidad, para el transporte, y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque la Corte no lo ha obligado, solo lo ha obligado para el tema de gas. A ver, Débora. Pero además, sí, a mí me parece que hay algo central, que me interesa plantear. A veces parece que los debates en economía fuesen una cuestión estrictamente técnica y reservada para un sector muy reducido de la sociedad. Yo en esto discrepo rotundamente con lo que decía Iván, porque me parece que las cuestiones que se están discutiendo en las audiencias públicas afectan a los 40 millones de argentinos. ¿Sí? Y a veces, con un lenguaje técnico, se encriptan los debates políticos, que en definitiva, detrás de estas medidas, lo que es un esquema de ganadores y perdedores. ¿Sí? ¿Y quiénes ganan y que es muy quiénes importante. pierden? Bueno, concretamente, todo el plan oficial que se presentó en las audiencias públicas beneficia a las multinacionales petroleras, ¿sí? Que históricamente han tenido esta demanda, la demanda de las tarifas dolarizadas y la demanda de igualar el precio del gas al precio internacional de importación, es una demanda de las petroleras multinacionales. No, a ver, lo de la tarifa dolarizada me parece que es un eslogan, disculpame que te lo diga así, a los que lo han mencionado ese tema. No veo en ningún lado que hayan dicho la tarifa seguirá el precio del dólar. Eso es tarifa dolarizada. No está planteado eso. Pero pará, porque el punto principal acá, porque ahora no vamos a beneficiar a las empresas. Acá por 15 años las castigaste a las empresas. Entonces, ahora hablan las pymes. No, me va a subir el gas. Y bueno, te va a subir el gas, pero por 15 años estuvo congelado el gas con una inflación de alrededor del 1000%. Entonces el tipo vendía cada vez más caro, siguiendo los precios de la inflación, y pagaba precio congelado del gas. Entonces beneficiaste a uno, pero perjudicando a otro. Ahora, de última, querés tratar de balancear eso porque nos quedamos sin energía, porque castigaste al tipo de producir energía. Ese es el problema de la Argentina. Hay un problema de crisis energética. No se castigó al tipo que producía la energía, ¿sí? ¿Cómo que no? Directamente se cerraron pozos.
Bueno, previendo comprar al exterior a un precio superior por mínimo 2 veces de lo que se estaba produciendo acá. Empecemos por ahí. ¿Y por qué se cerraron pozos? En el año 2004, en Salta se cerraron los pozos de Campo Quijano. ¿Y por qué? Porque estábamos sacando gas y petróleo de la misma placa tectónica, que esto es más técnico, que Bolivia, ¿sí? Para no dejar sin gas y sin provisión de petróleo y sin posibilidad de exportación a Bolivia, nosotros cerramos nuestro lado los pozos directamente que estaban ahí por orden del presidente de ese momento. Y empezamos a importar gas y petróleo desde Bolivia, que es el que hoy tenés a valor de 7 y 8 dólares, de 7 y 8 dólares, de 4 dólares, perdón, y después estamos importando el resto a 7 monedas. Pero se podría reactivar, digo, se podría puede reabrir reactivar ese porque pozo. los pozos no están secos. ¿Y qué pasa con el tema del valor de la boca de pozo? Digo, bueno, pero mucho se discute saber cuánto sale extraer el gas en la República Argentina. Digo, porque el otro día hablábamos en la mesa económica y planteamos un poco este fenómeno que pasa con los productores hoy, que en Plaza de Mayo terminan regalando frutas y verduras por la distancia que hay de lo que sale de la tierra un tomate y lo que termina vendiéndose en el supermercado. Ahora, hablando de servicios esenciales como el gas, ¿saben ustedes, digo, como economistas, cuánto sale extraerlo? ¿Cuánto le sale a la Argentina extraerlo hasta que llega a la casa? ¿Se sabe eso o no se sabe? Sí, el gas, claro que sí, sabe. eso lo puedes saber. A ver, depende de cada explotación, pero hay un precio internacional para el gas, que si mal no recuerdo, por ahí me dirán, creo que está alrededor de 2 y pico de dólares, porque ha caído fenomenalmente. 2 dólares y medio. Ahí está. Han caído los precios del petróleo, han caído los precios del gas. Pero acá tenemos un esquema absolutamente raro. Entonces creo que el precio en Boca de Pozo lo está fijando el gobierno alrededor de 7 dólares. Eso no tiene mucha razón de ser. O sea, hay que ver qué está pasando ahí. La verdad es que no debería ser así. Tendríamos que tener un precio internacional del gas. El valor de producción del 2004 era $1 y empezamos a comprar a 4. Hoy con los valores debe estar en 2 dólares como mucho, ¿sí? Extraer el millón de BTU por 2 dólares contra 4. Pero explicáselo a la gente. A ver, Fabián, explícame. Sale 2 dólares. ¿Por qué sale 2 dólares extraer a la gente? A la gente le llega una tarifa de 200 mangos. Exacto. O a la pyme también. Digo, bueno, ¿qué pasa, además ¿qué pasa en esa escala de valor? Bueno, si vos me permitís, y no sé si acá la cámara lo puede indicar. Tráeme lo que le voy a mostrar con Dale. Si vos me permitís lo siguiente. Hay tener dos. ¿Cómo está conformada hoy en día la factura? La factura está conformada, en primer lugar, por el costo de lo que vale exactamente la producción. No sé si vos podés mostrar ahí el... Creería que ya está, ahí va a estar al aire. En un segundito ya lo vamos a poner. ¿Cómo no? Sí. El costo de producción. Después tenés el valor agregado de distribución, que es justamente lo que es el transporte y la distribución, lo que hace a la parte operativa, mantenimiento, ganancia comercial, ganancia capital, etcétera. Y la tercera parte son los impuestos. Si vos supieras que en una tarifa de luz y de gas, más del 38% del costo de esa factura equivale a impuestos nacionales, municipales, provinciales, que no tienen absolutamente nada que ver con el servicio público que esa factura vos estás pagando. Absolutamente. Eso ha sido una distorsión enorme que hace años que toda la oposición y todas las entidades de defensa del consumidor venimos pidiendo, reclamando que se elimine. Entonces, esa es la cuestión que vos tenés. Hoy en día estábamos discutiendo el costo de abastecimiento. En esto que estamos viendo ahora acá, digo, el costo de abastecimiento, el valor agregado a la distribución y el impuesto. Exacto. Digo, desde esos 2 dólares hasta que llega a tu casa... En realidad no son tanto 2 dólares, depende de dónde saques el gas, porque si vos lo importás... Hagamos un promedio. De la extracción en la Argentina están diciendo que son 2 dólares. En la extracción hoy en día está en 3 dólares y pico. La extracción de pozos argentinos, 3 dólares y pico. 3 dólares y pico. Sí. Si lo importamos de Chile, está valiendo cerca de 12 dólares y pico. Ok, espera. ¿Qué pasa de esos 45 pesos, vamos a traducirlo un poquito, 45 pesos a los 200 mangos que paga la gente hoy del gas? Pero es difícil pasa por esos 3 escalones que vos acabás de mostrar. De Boca de Pozo, pasar por el transporte y la distribución. ¿Cuántas veces hemos escuchado que le han reclamado tanto a Aranguren la definición del valor real del precio de la extracción? La estructura de costos de la extracción. Nunca lo definió. Eso se tiene que definir ahora en una nueva audiencia, porque esta no es la última audiencia, una nueva audiencia que va a ser en octubre, tanto de luz como de gas, donde ahí vamos a discutir lo que llama el RTI, la revisión tarifaria integral. Ahí es donde vamos a discutir cada uno de estos 3 ítems que forman o dan formación a lo que es el precio final de la factura.
¿no? Sí. Ahí es donde debemos discutir si están dolarizadas o no el costo del gas en boca de pozo o el importado. Ahí vamos a ver cuál es el valor que le estamos dando según la estructura de costos a lo que es el transporte y la distribución. Y en tercer lugar vamos a discutir qué impuestos nacionales, provinciales o municipales impactan directa o indirectamente. Ahora, hace un ratito dijiste que este gobierno, en vez de ponerle agua al fuego o a esta famosa en el discurso político de herencia recibida, le tiraron nafta. ¿Es así, Iván? No, para nada. Está cara la nafta encima, Patricia. Mira, estaba anotándome. Al principio llegamos con las noticias de que algunas facturas tenían hasta 1500% de aumento. Después el gobierno dijo, bueno, no, es 500. Después hizo un proyecto, vamos a limitar el aumento alrededor de 400, 300. Y ahora está diciendo 200. O sea, no sé, si había nafta, ahora cada vez menos nafta, no sé. Pero el punto es, vos tenés que resolver el problema energético de la Argentina, que es muy grave, nos quedamos sin energía, las empresas no pueden producir. Entonces, tiene que aparecer la energía. La producís vos, la importás, no importa. O sea, los mercados se arreglan, ¿no? Cuando falta algo, aparece porque alguien lo quiere producir. A ver. Bueno, entonces, yo ahí, claro, quiero discrepar porque en realidad esta idea de que los mercados se arreglan es totalmente falsa, digamos. Nosotros desde la estatización de YPF, ¿sí? Se inició una senda de resolver la cuestión del autoabastecimiento de gas en la Argentina. ¿Y es posible eso? Claro que es posible resolver la cuestión de la demanda interna en la Argentina. Qué mejor que poder resolver internamente, ¿sí? Es una decisión soberana, tiene que ver con cuestiones que exceden estrictamente además el valor de la factura, que de todas maneras va a ser mucho más barata que si lo cotizamos al precio internacional. En eso me parece que de hecho vamos a coincidir. Con lo cual, desde la estatización de YPF habíamos iniciado una senda de empezar a pensar el autoabastecimiento que desde ya, como cualquier proceso en un modelo de desarrollo de mediano o largo plazo, requiere ciertos años de aplicación, ¿sí? Ahora, si nosotros volvemos a la idea de que el mercado puede resolver todo, la realidad es que vos te van a fijar internacionalmente el precio del gas y acá lo vamos a tener que pagar sin poder resolver internamente las cuestiones vinculadas con el autoabastecimiento. Para entenderlo bien sencillo, digo, para que todos lo puedan entender en casa, porque en octubre se van a enfrentar a una nueva factura del gas, donde quizá más de uno se lleva una sorpresa, y quizá otros no, digamos, no están de acuerdo. Ajustado también a los niveles inflacionarios de este año y todo lo que va a pasar, ¿qué ha vivido el argentino de acá a diciembre cuando se sienta en la mesa navideña? Hará el resumen si será positivo o negativo. En esta cuestión, en una empresa central en la República Argentina como es YPF, ¿qué está pasando en esa decisión de la extracción, por ejemplo, de gas? Ya hablamos tanto de los combustibles, con esta empresa respecto a este gobierno. No hay estructura de costos definida, te lo decía Iván, pasaron del 1500 por escalones llegando a 200. Es lo que en la calle decimos, estamos trabajando a ojo, porque si te bajan de 1500 a 200%, no hay mucha estructura armada. Te lo voy a preguntar, quizá toca un poco lo político. Aranguren, lo confirmó el propio presidente de la Nación, se vio forzado, por así decirlo, de la organización de la Oficina Anticorrupción, a vender las acciones que tenía en Shell. Lo tenía que haber hecho en primer momento, antes de asumir. Lo han planteado muchos de la incompatibilidad. Esta decisión de vender, en estas mediciones que vos estás diciendo a ojo prácticamente para definir una nueva tarifa, ¿es para proteger también las empresas internacionales que se dedican a la explotación del gas y el petróleo argentino? Lo que es la venta de las acciones propias de Aranguren es para despegarse del tema en cuanto a la incompatibilidad. Pero vos insistís que sigue favoreciéndolo, ¿o no? A ver, si de 8 concesiones das 7 a Shell, no hay mucho de que... A ver, Iván, un segundo. Que me preguntás si está bien que se haya desprendido de las acciones. Sí, y también si esta cuestión de definir la tarifa, ojo, como está diciendo Fabián, tiene que ver con una cuestión de protección a las empresas internacionales que explotan el gas acá. Yo creo que con lo que tiene que ver es, el gobierno en principio dijo, ok, intentemos resolver el problema tarifario, hay que hacer un ajuste porque tiene que subir, porque la inflación fue muy alta, etcétera. Ahora empezó a encontrar restricciones políticas. Se le plantaron los intendentes del conurbano, la gente en la calle, etcétera, y dijo, y la Corte, que le dijo, tenés que ir a hacer las audiencias públicas. Entonces, para evitarse el proceso de las audiencias públicas, dijo, bueno, ok, no, que sea 300, pero tampoco, tuvo que hacer las audiencias. Y ahora en las audiencias, como para encontrar cierto consenso, me parece, lo bajan a 200. El punto es que hay una especie de... Lo que ganás por un lado lo vas a perder por el otro. O sea, lo que ganás por el lado del consenso y que la gente diga, ok, me van con un 200%, lo vas a perder... Es mi teoría, por lo menos, por el lado del incentivo que tengan las empresas a producir. Pero en base a eso, yo siempre me pregunto lo siguiente, digo, en base a esta cuestión, que no es nada más y nada menos que analizar números, hay cosas que se destruyen y hay cosas que se favorecen. El tema es, me parece, buscar el equilibrio
para que menos cosas se destruyan y más se favorezcan en el país, que nunca pasa. Totalmente, Nico, pero hay algo que estamos perdiendo, que es la perspectiva de lo siguiente. Hablamos de las empresas, hablamos del gobierno, y hay que hablar del sector más importante, que somos los usuarios. ¿Me entendés? Hace años que los usuarios tenemos una pésima calidad de servicio. Es cierto, no es culpa de este gobierno, por eso le estamos exigiendo auditoría respecto a lo que se ha hecho con los más de 100.000 millones de dólares que el gobierno anterior otorgó en materia de subsidios a los servicios públicos. Ya vimos lo que fue en materia de transporte, 52 muertos en 11, creo que nos tiene que enseñar qué ha pasado de la pésima política en materia de servicios públicos. Pero ahí no termina la cuestión. En las audiencias lo que lamentablemente no hemos visto es saber, nadie nos dice cómo se va a mejorar con esto la calidad del servicio, cómo se van a incorporar el 40% de nuestra población que está fuera del sistema de gas. ¿Saben qué espera la gente? Esto te puede pasar en la calle en cualquier discusión, más allá de la función de cada ministro. La gente quiere que en el verano no se le corte la luz. Y que en el la gente quiere tener, gas. Exactamente, quiere tener buen servicio. Si se compra un aire acondicionado lo quiere utilizar. Exacto. El tema es, ¿hasta qué punto se discute en la Argentina un cuadro tarifario sabiendo que la cuestión estructural o de base es que no hay energía, que no hay producción de gas? Digo, hay que mirar un poco más allá también de esta visión. Digo, ¿cómo se va a solucionar este problema? Esto lo tenés que definir no con un cuadro de tarifario, sino con un cuadro de inversión directamente de las empresas. Pero eso no se está para discutiendo. Después acceder ¿Eso se a la discute hoy o tarifa. no? A ver, Iván, porque para que haya inversión tiene que haber precio. O sea, cualquier empresario chico, inverso. mediano, grande, tiene que ver una expectativa de ganancia para invertir, si no invierte. Sí, pero ¿sabés qué? La tarifa que no se puede pagar no es una tarifa. Esta no es una tarifa que no se puede pagar. Incluso con el 500% de aumento. Porque si vos a eso le agregás la tarifa. Pero pará, si vos a eso le agregás, la gente pagó la tarifa alta. Pero pará, vos le estás agregando 700% en electricidad, más de 500% en agua, le estás agregando 800% en transporte, colegios, monotributo, le estás agregando, ¿cuánto aumentó la canasta familiar? Una inflación interanual de más del 40%. El problema es la inflación, por supuesto, que la generaron los bestias que emitieron una cantidad de dinero lo loco en estos años, creyéndose que ayudaban a la economía. Hicieron un desastre y ahora hay que arreglarlo. Y tenés que generar incentivos para invertir, tenés que bajar la inflación, y con el tema de las tarifas tenés que dar precios, si no, no hay producción. ¿Sabés qué pasa hoy en día? Hoy una pyme se le va un segundo, por favor. Les pido que vayamos de a uno. Imagínense un parlante. Yo sé que todos quieren hablar, yo le voy a dar la palabra a cada uno. Del otro lado tenemos mucha gente, gracias a Dios, que quiere entender. Digo, si no, no se va a entender absolutamente nada. Dale. Simplemente para terminar esto. Hoy en día, que algo que no se discutió en las audiencias, que fue el tema del impacto que esto tiene en las pymes. 500%. Una pyme hoy en día tiene que despedir a un personal, a un trabajador, para poder pagar la factura de gas. Y no es porque use el gas para calefacción, utiliza el gas justamente como dentro de su estructura de costos y para poder fabricar. Entonces, estamos al final con este aumento generando, que es un tarifazo lamentablemente, porque no se dio solamente en el tema de gas, se ha dado absolutamente en todas las áreas de nuestra economía doméstica. Nos ha aumentado directa o indirectamente todo. Ha aumentado la logística, el transporte, ha aumentado los gastos comunes de la familia en cualquier momento. Entonces ahí vos tenés ese tarifazo. El problema está ahí. La gradualidad no se da tanto en si es 100%, 200, 300, 400. Se da en el impacto socioeconómico que tenés en tu bolsillo. A ver, Iván. A ver, muy sencillo. No hay tarifazo sin inflacionazo. Acá hubo un golpe inflacionario de los últimos años donde emitieron dinero a lo loco y a las empresas le dijeron, le vamos a controlar los precios. Con ese sistema de inflación y control de precios, destruyeron el sector energético, destruyeron al campo, ¿sí? Destruyeron al sector exportador con el cepo. Entonces, hay que salir de ese sistema. Necesitamos un país normal, donde haya baja inflación y precios libres. Y fíjate todo lo que estamos hablando de la tarifa. No, que lo costo, que la cadena de costo, que la estructura completa. Digo, no pensamos lo mismo en la zanahoria. Vamos y la compramos, y alguien la produce. Entonces, pensemos más en la gran... Sí, está bien, lo entiendo. Ni está monopolizado. Lo entiendo, pero los problemas, fíjate dónde los tenemos. En los sectores regulados, en electricidad, en gas, etcétera. En nafta lo hemos tenido. Nos hemos quedado sin nafta también. Fabián. A ver, el sector del gas no es libre mercado. Lo dictaminó la Corte. Bueno, y así nos va. Desde el cual... momento, de 2008, que vos estatizás YPF, vos regulás el valor del precio en boca de pozo. Por lo tanto, es un valor regulado, no es libre mercado. Y cada vez que el libre mercado rige, lo único que sufre es la gente.
Pero mirá cómo estamos ahora. Pero ¿sabes por qué es un servicio público? Pero vos no me podés decir hoy, a 10 meses, que seguimos hablando de la herencia. En esta escala, perdón, un segundo. Tenés que gestionar ya. En esta escala, una empresa como IPF, ¿considerás que debe seguir siendo estatizada o debe privatizarse? A ver, si fuera... No, si vos me decís a mí, yo creo que la empresa YPF puede funcionar perfectamente en el mercado privado, lo mismo que Aerolíneas Argentinas y tantas empresas, y ayudaría a eso, si querés, a reducir el déficit fiscal que hoy el gobierno solo quiso reducir a través del ajuste de tarifas. O sea, vos querés menos ajuste de tarifas, perfecto, vendé YPF, vendé Aerolíneas Argentinas y seguís subsidiando las tarifas. Es una alternativa y la verdad no habría ningún problema. Pero ya lo estás haciendo por el lado de las propiedades. A mí me parece que hay algo que poner sobre la mesa que es muy importante, que es que el servicio del gas no es un servicio prescindible, ¿sí? Y en cualquier país desarrollado, incluso desde la teoría de la cual se basa Iván, necesitas garantizar por lo menos la libre competencia para que no sea un abuso absoluto del sector privado sobre los usuarios, ¿sí? La gente no puede prescindir del servicio del gas. Ahí está. Con lo cual es un monopolio natural. Para entenderlo un segundo, sí. El tema del gas no es como el servicio del cable que uno opta por A o por B, la mejor promoción es la que yo me quedo. Hay uno solo y es la opción la que te da, la que tenés que pagar. Exacto, entonces es un monopolio natural donde cualquier país desarrollado, incluso desde concepciones desde los economistas ortodoxos, digamos, que no son los que represento, pero incluso en los países desarrollados que dicen querer imitar, en un monopolio natural vos necesitas sí o sí la intervención del Estado regulando esa situación, porque si no se genera un escenario de rentabilidades extraordinarias a costa de las personas que tienen ingresos fijos y que no pueden prescindir del servicio de gas. ¿Sí? Entonces pensar que librarlo a libre juego del mercado, eso va a ordenar mágicamente todas las variables y va a haber un bienestar generalizado, la verdad es que esto no es así. Disculpame, pero no tengo más tiempo. Les agradezco de verdad por haber venido. Es que es muy intenso, y obviamente es una discusión. Ya se viene la mesa política en un ratito y les agradezco por haber venido. Hay muchísima gente del otro lado. Sé que se quedan con ganas de hablar y eso me gusta porque me da la oportunidad de invitarlos otra vez más acá al programa. Tenemos una información de último momento. Vale.